Buen día para todos. Mi nombre es Miguel Ángel Páez. Yo soy la persona que va a estar encargada de llevar todos los sistemas de gestión de la diócesis de Socorro y San Gil. Tengo el gusto, pues, empezar con esta labor en este tiempo y queremos decirles que, pues, de parte del señor obispo, pues, que ha creado esta oficina directamente para poder apoyar y hacer las sugerencias respectivas para que se lleven a cabo toda la normatividad que tiene que ver con riesgos laborales, ¿sí? No solamente el sistema de gestión, sino que, digamos que todo esto enmarca un trabajo que ustedes deben hacer, ¿sí? Como parroquias para mantener seguros no solamente a sus empleados, sino a las personas, a los feligreses y a las personas que son de alguna manera eh, voluntarios o que apoyan a las labores que ustedes hacen en las parroquias, ¿sí? Nosotros vamos a estar trabajando en la oficina de la tesorería, en la oficina 105 de la curia, ¿sí? Y ahí nos pueden contactar, si no, al teléfono que yo les voy a dejar mi teléfono en la descripción del video, ¿sí? Y mi correo electrónico, para que todas las sugerencias, las indicaciones, las puedan hacer directamente a nuestro canal o al WhatsApp respectivamente. También hemos creado un grupo de WhatsApp. La idea es que ustedes se inscriban a ese grupo de WhatsApp y de ahí les vamos a estar enviando información en tiempo real. ¿Listo? La idea es que todos participemos, que todos nos capacitemos a través de este canal, que vamos a estar más o menos cada 8 días, cada 10 días enviándoles una capacitación. Ustedes las van a poder ver en cualquier momento y, y la idea es que, o bueno, la indicación del señor, de Monseñor, es que todos los sistemas vayan al mismo camino, ¿sí? Como hay que cumplir unos requisitos que se llaman estándares mínimos, esos requisitos son más o menos 60, pues no se solicitan para toda esta, digamos, para la cantidad de personal que ustedes tienen, pero la idea es que podamos fortalecer nuestros sistemas de gestión con la mayor cantidad de estos estándares mínimos, que aunque la ley, digamos, no nos esfuerza a pedir estos sistemas, estos requisitos, pero la idea es que quede un sistema de gestión completo. ¿Listo? Para el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Queremos darle unas sugerencias y una capacitación que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Les vamos a dejar dentro de la descripción del canal, ¿sí? Unos formatos para que los puedan descargar y los puedan utilizar. Ahora, ¿por qué es la importancia del protocolo? No solamente para prevenir la expansión del COVID-19, sino que la idea es que también se pueda proteger a nuestros empleados, a nuestros párrocos y a las personas que son nuestros feligreses, ¿sí? Si alguna situación de estas pudiera presentarse en una parroquia de nuestra diócesis, pues lo que va a pasar es que pueden ser, las autoridades de salud pueden cerrarnos nuestras parroquias y ahí, bueno, presentar ahí un problema ahí con respecto a eso. ¿Listo? Entonces, vamos a darle como las indicaciones generales y cada uno pues va adaptándola de acuerdo a su municipio o a las sugerencias que tiene de acuerdo a la alcaldía o a la Secretaría de Salud que tienen anexas a su parroquia. ¿Sí? Les voy a compartirles aquí una pantalla. Aquí está. Vamos a compartir. Aquí esta tiene dos. Listo. Ahora sí. Vamos a tratar de mirar acá. Listo. Entonces, este es nuestro logo que tenemos actualmente. Hemos creado para toda la diócesis de Socorro y San Gil. Y vamos a empezar entonces con la capacitación del protocolo de bioseguridad. ¿Listo? Entonces, lo primero que todo es poderles informar a ustedes qué es esta enfermedad, ¿sí? Y hay que distinguir en lo que es el coronavirus del COVID-19. Entonces, el coronavirus prácticamente es el virus, ¿sí? Si ustedes buscan la palabra con la cual
se identifica el virus, la palabra virus significa veneno. Es prácticamente un veneno que todos los virus, ¿no? Que llegan a las células y lo que hace parte de es esto, es que las células se multiplican y obviamente multiplican los virus que traen, la información que traen estos virus en el núcleo de las células, ¿sí? Este coronavirus, ¿sí? Es de una familia que se llama coronavirus, ¿sí? Y puede empezar desde un resfriado hasta un problema respiratorio muy grave, ¿sí? Pero tenemos que este coronavirus, digamos que el coronavirus siempre ha existido, ¿sí? El problema es que ahora surgió, a partir de ese coronavirus surgió una enfermedad que se llama COVID-19, ¿sí? La COVID-19, ¿qué es? Es todos estos síntomas, ¿sí? Que producen fiebre, tos, flema, diarrea, cansancio, bueno, y problemas respiratorios, ¿sí? Esa es la COVID-19. El virus se llama coronavirus y el COVID-19 es la enfermedad. Algunas personas van a tener, solamente van a ser infectadas por el virus, pero algunas otras personas van a producir los síntomas de la COVID-19. ¿Listo? Algo importante es que los síntomas pueden aparecer en el primer día o en el quinto día, ¿sí? No lo sabemos. Lo que ha estudiado es que más o menos el tiempo de incubación son 14 días, ¿sí? Si una persona tiene la COVID-19, tiene esos síntomas, tiene que ser aislado por 14 días, que se supone que es el tiempo en el cual digamos que el cuerpo reacciona a este virus. Pero desafortunadamente muchas personas pues se han visto afectadas por la COVID-19 y digamos que anexo a estos síntomas, ellos tenían unas enfermedades de base, unas situaciones individuales que han hecho que se empeoren normalmente estos síntomas. Hay un estudio de la BBC, ¿sí? En los que dice que se han podido encontrar varias casos de COVID-19, ¿sí? Entre esos hay uno que no tiene fiebre, pero si ustedes van a ver algunos síntomas eh, que están en todos en estas formas de COVID-19, pérdida del olfato, dolor muscular, dolor de garganta. Hay otro que tiene gripal con fiebre, ¿sí? Ahí está otra vez pérdida del olfato, ronquera, fiebre. Hay otro que se llama gastrointestinal, que tiene diarrea, pérdida del apetito, pérdida del olfato. Hay un cuarto nivel que se llama severo 1, que tiene jaqueca, pérdida del olfato, fiebre, ronquera. Hay uno que tiene severo 2, que tiene más dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, confusión, tos, fiebre, ronquera, ¿sí? Y un nivel 6, que ya es, digamos, como el más severo, que tiene pérdida del olfato, pérdida del apetito, confusión, dolor de pecho, diarrea, dolor abdominal, ¿sí? Hay unos estudios que dicen que estos, que los síntomas que más, digamos que están en todas esas diferentes clases de COVID, ¿sí? Es la pérdida del olfato y hay algunos que hablan sobre la diarrea, ¿sí? Esos están en casi todas estas situaciones de sintomatología de la COVID. Sin embargo, pues como ya se los había dicho, hay una gran cantidad de, digamos, de síntomas que se vuelven más peligrosos de acuerdo a la sintomatología individual de cada persona. Ahora, la línea de esta enfermedad, de este coronavirus es así. Hay algunas personas que no van a ser infectadas porque se están cuidando por sí solas, ¿sí? Pero sin embargo, se dice que el problema que tenemos con este coronavirus es que es altamente contagioso, o sea, es muy fácil de contagiar. Y las personas, el 80% de las personas que se van a contagiar no va a producir ningún síntoma. Eso es lo más grave de esta enfermedad, porque, eh, porque no sabemos quién es realmente el portador. Hay unas personas, casi el 17% por ahí, van a tener algunos síntomas leves, casi el 2% van a estar en la UCI y el 1% va a fallecer desafortunadamente, de acuerdo
a lo individual que tiene esta persona. Ahora, ¿cómo se propaga? Pues el coronavirus se propaga principalmente por unas goticas que salen de nuestra boca, ¿sí? Cuando tosemos, cuando hablamos, cuando escupimos, ¿sí? Y esas goticas pueden caer en nuestras manos, en la ropa, en los zapatos, y usted pasárselas por la cara, ¿sí? O por la misma boca, por las mucosas, y ahí es donde se empieza la infección, ¿sí? Entonces, hay algunos estudios o algunas, digámoslo así, eh, pruebas que se han hecho donde se ha visto que el coronavirus está en el aire. Los últimos estudios se ha comprobado que ha estado por ahí en el aire y que es altamente contagioso, ¿sí? Desafortunadamente encontramos es como una forma de reflexionar, personas que creen que este coronavirus no es peligroso, pero ahí tenemos un influenciador, ¿sí? Que se puso un reto muy loco de dizque lamer baños, ¿sí? Y ahí lo vemos en la otra foto, prácticamente desahuciado por estar jugando con eso. Si no estoy mal, en el día de ayer murió un señor, el día de ayer era 20 de octubre, 19 de octubre, perdón. Murió una persona que tampoco creía digamos que en lo peligroso que es esta COVID-19 y murió por no tener los cuidados. También hay cosas tan sorprendentes como que en Estados Unidos están haciendo fiestas para contagiarse del COVID. O sea, es una locura, ¿sí? Todo eso. Hoy en día, hoy siendo 20 de octubre, ¿sí? Desafortunadamente, las autoridades de Europa, ¿sí? Están anunciando que van a volver al segundo confinamiento y ya han hecho unas medidas muy restrictivas como prácticamente es el toque de queda en las noches, ¿sí? Está Francia, Alemania, hoy estaba leyendo que España, o sea, está complicado, pero ¿por qué? Por la misma indisciplina de las personas, ¿sí? Para tener en cuenta, este coronavirus, como se los decía, es más peligroso para una población, ¿sí? Y esta población es la llamada de alto riesgo, mayores de 65 años, personas que tengan problemas respiratorios, de diabetes, del corazón, que hayan sufrido cáncer o que tengan cáncer, y mujeres embarazadas, ¿sí? Esa es prácticamente, digamos, como la población más de alto riesgo. Y se cree que los niños, pues, no son tan, o sea, mueren más adultos, ¿sí? Los niños están creciendo, tienen, digamos, todo su sistema inmunológico fortalecido, pero desafortunadamente los niños son los portadores de este virus. Entonces, por eso es que se han aislado tanto la población de alto riesgo como la de los niños, ¿sí? Y miremos aquí en esta foto podemos observar que se han hecho unos estudios sobre cuánto puede vivir el virus en ciertos objetos. Por ejemplo, en el plástico puede durar hasta 3 días, en un papel hasta 5 días, en el acero hasta 13 horas, cartón 24 horas, madera 5 días. O sea, es para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Que este virus, que es como una especie de grasa, por decirlo así, que más o menos así lo han mencionado, se puede pegar, ¿sí? En cualquier superficie y la persona pasa por ahí, pasa en un transporte, coge un vaso, coge una silla, coge algo, se la pasa por la boca y ahí es donde empezamos a contagiarnos, ¿sí? Entonces, eh, les está dando como una información muy importante que tiene que ver con el concepto del coronavirus y ahora vamos a ver unas reglas de oro de bioseguridad. Entonces la primera regla de oro es que usted debe entender que estas medidas de protección y de bioseguridad van a estar hasta el día que llegue la vacuna, no al mundo, a San Gil, y hasta el día que usted esté vacunado. Puede durar, algunos expertos dicen eh, que todo va a volver a la normalidad en el 2024, ¿sí? Hay unos expertos que dicen que para el 2000, finales del 2021, pues digamos que estaremos caminando ahí como en el bienestar, ¿sí? Pero no hay nada todavía totalmente esclarecido, ¿sí? La primera regla de oro de la bioseguridad es la distancia social. Se cree que la distancia social puede
protegernos hasta de un 95%, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona que tiene esta enfermedad puede hablar, puede toser y puede, digamos, escupir hasta 2 metros, ¿sí? Entonces, por eso es que se les solicita a las personas que por favor no tengan este contacto tan cercano con las personas, con los seres queridos o con la gente de la calle, ¿sí? Hoy en día se está creyendo que Navidad del 2020 la vamos a pasar únicamente con el núcleo familiar, no más. No más invitados, no primos, no familiares, ¿sí? Porque todavía no hemos llegado a ese tiempo de que van a empezar los contagios a bajar. Entonces, la primera regla de oro es la distancia social. La segunda regla de oro es el lavado de manos, que puede protegernos hasta en un 50%, porque como se los decía, el virus puede quedar impregnado en nuestras manos porque hemos tocado muchas cosas y obviamente pues esa es un medio de transmisión. Ahí tenemos unos formas de cómo debe ser el lavado de manos, que normalmente debe ir en todos los nudillos y lo más que se pueda a la parte de abajo, ¿listo? Y pues obviamente durante el trabajo o las actividades que tengamos, no pasárnosla por la cara ni por cualquier otro elemento, ¿sí? Otra regla de oro es la desinfección de todos nuestros equipos, celulares, computadores, en fin. Bueno, ahí lo están echando sobre la base, pero la idea es que usted pueda impregnar un trapito de alcohol o de alguna sustancia y poder limpiar sus equipos de trabajo antes y obviamente después de su trabajo. Y mucho más si recibimos a clientes o algunos feligreses y que estemos en contacto con ellos casi todo el día. Otra regla de oro es la utilización de los elementos de protección. Entonces ahí tenemos el tapabocas, las gafas, la careta, bueno, en fin. Sin embargo, todos estos elementos de protección dicen que no son totalmente seguros, pero nos podrían llevar hasta una protección del 90%. ¿Por qué no son totalmente seguros? Porque algunos son desechables y la gente lo está utilizando eh, para volverla a utilizar. O sea, sí. O sea, con una mascarilla y la usan un día, 2 días, 3 días. No, hay que lavarla, hay que aislarla, en fin. Lo mismo pasa con la ropa. Bueno, sin embargo, pues la buena utilización de estos elementos de protección, pues lo que pueden hacer es, como su palabra lo dice, poder protegernos frente a cualquier virus que esté alrededor de nosotros. ¿Sí? Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que nuestro protocolo de bioseguridad inicia desde que estamos saliendo de nuestra casa, ¿sí? Entonces me voy a dar algunas indicaciones que son muy puntuales para que usted la tenga en cuenta, ¿sí? La primera indicación es que tenemos que tener conciencia ciudadana. O sea, si usted está con gripa, tiene síntomas, está muy mal, por favor, aíslese usted mismo, ¿sí? Y espere si se desarrollan unos síntomas o simplemente usted de pronto se resfrió la noche anterior, se siente mal, pero o sea, tenemos que tener en cuenta que algunas personas están evadiendo esta norma y esto es lo que hace que se propague más el virus. Lo que queremos es lo contrario, ¿sí? Que por favor pudiéramos mantenerlo en lo que más pudiéramos hacer, ¿sí? Pero solo lo podemos hacer si hay conciencia ciudadana, si nos ponemos el tapabocas, ¿sí? Si podemos tomar las medidas de precaución. Pero desafortunadamente encontramos gente que no quiere entender eso, ¿sí? Entonces lo primero es antes de salir de su casa, conciencia ciudadana, saber que puede haber personas infectadas, que puede haber personas infectadas en el entorno donde usted trabaja, entonces hay que cuidarse y si uno es el infectado, pues también tiene que cuidar a las demás personas, ¿sí? Lo segundo es que es importante que todas las personas se hagan un tamizaje, ¿sí? En especial por lo menos cada 15 días, ¿sí? Para saber si alguna persona presenta algún síntoma. Ahorita estuve trabajando con una empresa y, oh sorpresa, nos dimos cuenta que muchas personas tenían cierta sintomatología y ellos lo mencionaban ahí en ese test, ¿sí? Entonces, tocó aislarlas totalmente. Ahora, supimos de personas que estaban embarazadas y no lo habían dicho.
Entonces, son situaciones que con el tamizaje, pues no, lo único que vamos a tener es cierta información que nos va a servir para poder prevenir y proteger a todos nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Otra medida que tenemos que utilizar antes, tener en cuenta antes de salir de nuestra casa es el uso obligatorio de tapabocas. En todo lugar, el uso obligatorio, que tape totalmente la nariz, ¿sí? Que tape debajo de la barbilla, ¿sí? Toda esa parte de su cara, ¿sí? Y llegar a su casa y saber que estos son elementos que tienen que, si son reutilizables, tienen que lavarse inmediatamente y si son desechables, pues estos elementos pues tienen que botarse totalmente o destruirse primero y botarse totalmente, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunas situaciones que están pasando y es que aquí lo miramos, gente que no le interesa, digamos, como este tema de la bioseguridad y por eso es que se está prendiendo el virus. Aquí tenemos una imagen, pues, digamos, un poco jocosa, como para decir que todos debemos utilizar esos elementos de protección antes de que salga de su casa, porque no sabemos si alguna de sus familiares usted está infectado, entonces lávese las manos, ¿sí? Y empiece su labor, ¿sí? Antes de iniciar la jornada de trabajo, entonces usted salió de su casa, viene protegido, viene con sus elementos de protección, ¿sí? Y viene a hacer su labor. ¿Qué es lo que se debe hacer primeramente? Que usted tome eh, inicie su labor desinfectando los elementos de trabajo que usted tiene, ¿sí? Entonces desinfecte, digamos, el computador, el mouse y todas esas cosas que usted puede tener a la mano y que pueden ser altamente, pues, digamos, como un vehículo de transmisión. También hay que hacer desinfección de los zapatos a la entrada de las parroquias o aquí en la diócesis, porque, como se los venía diciendo, alguna persona puede toser, cae en el piso, la otra persona pasó con el zapato, se lo lleva para todos lados, alguien pone el zapato en algún lugar, el otro pasa con la mano, en fin, y eso es lo que hace que se propague el virus, ¿sí? Entonces, para eso la desinfección de los zapatos. Es importante que en todas las parroquias y en todos los lugares se haga la toma de la temperatura inicialmente. Sabemos que ya uno de los síntomas es la elevada temperatura. Una recomendación que nos hicieron de la Secretaría Departamental es que se tome hacia el cuello, porque si se toma la cabeza hay mucho aire, hay mucha gente que tiene motos, agua en la piel, ¿sí? Perdón, en la mano. Y entonces lo que pasa es que no toma muy bien la temperatura. La recomendación es aquí al cuello y si pasa de 37, 8.8, pues es una persona que posiblemente, ¿sí? Vaya a tener fiebre y que hay que tener cuidado con estos compañeros de trabajo para recomendarles que ellos digamos, se aíslen por seguridad de ellos y de su familia y de nosotros, ¿sí? Mantener en todos nuestros lugares la distancia social, ¿sí? Con nuestros compañeros de trabajo. Hay algunas oficinas que no se puede hacer, desafortunadamente, pero de pronto hagamos rotaciones de personal o miremos qué actividades podemos hacer o qué medidas podemos hacer para no estar tan unidos, ¿sí? Ahora, empieza la jornada de trabajo, ¿sí? Y lo primero es que tenemos que tener una información para podérsela dar a todas las personas que lleguen a nuestra oficina, a nuestra parroquia, donde es la forma de, por ejemplo, de estornudar, la forma de asearse las manos, qué debemos hacer en caso de una emergencia, en fin. Entonces es importante que todas las parroquias tengan un, un, un afiche de información, ¿sí? También es importante que ustedes sepan que durante toda la jornada de trabajo, y bueno, de aquí hasta que se termine esta pandemia, es tratar en lo posible de no prestarse objetos personales, ¿sí? Entonces, eh, lapiceros, bueno, cosedoras, en fin, ¿sí? De todas maneras, como tenemos un protocolo antes de iniciar el trabajo, pues la idea sería que no tuviéramos alguna afección, pero puede llegar algún cliente, estornudó en su boca afuera en la calle y vino y tocó nuestros elementos de trabajo, ¿sí? Por alguna razón, y es mejor que desinfectar eso y no prestarlo, ¿sí?
El tema de los lapiceros, desafortunadamente, bueno, es un tema ahí delicado. Entonces, para no decirle a la persona que no le prestamos el lapicero, ellos pueden utilizar, pero al terminar, pues sería importante que lo desinfectaran. Sí, mantener la distancia social en las zonas comunes, como las cafeterías o los lugares donde hay más presencia de personas, ¿sí? Para evitar que si una persona está infectada, pues esté contaminándonos a nosotros, ¿sí? Ahora, se termina la jornada de trabajo y lo que debemos hacer es nuevamente lavado de manos, desinfectar nuestros equipos de trabajo, ¿sí? Y poder tener en cuenta que usted va para su casa, ¿sí? Y necesita estar desinfectado, tener mucho cuidado a la hora que usted va a llegar a su casa, ¿sí? Porque puede tener alguna persona de alto riesgo y no podemos llegar a nuestra casa a abrazar a todo el mundo y bueno, a darle esos afectos que dábamos antes porque por el momento, por este tema de la pandemia, debemos que nuestro protocolo, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, tenemos que activarlo. Entonces yo tengo una niña de 4 meses y yo trabajo aquí en la diócesis. Cuando llego a mi casa, limpieza total, me quito toda la ropa y la pongo en una cesta aparte, esa directamente va al lavado, hago limpieza de mis zapatos, limpieza del celular, de la cartera, de todo lo que haya utilizado durante la jornada, ¿sí? Cuando ya me ha aseado, pues ya, digamos, me acerco a mi hija, pero antes no, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque nosotros podemos ser transmisores, ¿sí? En el caso que, por ejemplo, en una parroquia o aquí en las oficinas pasara una persona que se desmaya, una persona que tiene alguna afección, pues no podemos dejarla en el piso porque no sabemos si era coronavirus o era otra cosa. Entonces, lo que podemos hacer es elementos de protección, ¿sí? La podemos aislar a un lugar, ¿sí? Específico de la parroquia, de las oficinas y llamar a las líneas de emergencia. Eso es lo que podemos hacer, no está permitido más cosas. Sí, decirle a la persona que por favor no se quite el tapabocas si es posible, ¿sí? Y en lo posible que se quede quieto. Cuando esta persona sale de ese lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es desinfectar todo lo que supuestamente esa persona estuvo. Si estuvo en una oficina, desinfectar toda la oficina. Si estuvo en una parroquia, pues hacer lo mismo, ¿sí? Y es importante que tengamos los teléfonos de emergencia a mano. Sí, sí le invitamos a todos los párrocos, a todas las personas, a todas las secretarias que en su celular estén los teléfonos de emergencia. Ahora, en el tema de las Eucaristías, sí, vamos a ver que hay ciertas medidas de protección y la primera es el uso adecuado del tapabocas, sí. Todas las personas que ingresen a las parroquias deben utilizar el tapabocas. Que ya estuve en un lugar y la persona se sentó a escuchar el mensaje, se quitó el tapabocas, me tocó acercarme, señor, por favor, póngase el tapabocas, se puso un poco bravo, pero bueno, conciencia ciudadana, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es que estas personas pues utilicen el tapaboca, ¿listo? Y pues mantener la distancia social, demarcar los lugares es importante. Si ustedes lo ven acá, ahí vemos que demarcaron las sillas para no mantener ese aforo tan, digamos, tan grande. Con el tema del aforo nos han preguntado mucho, pero hasta el día de hoy, por ejemplo, que a nivel nacional hay un decreto y a nivel departamental y es de aforo de 50 personas. Si ese aforo a partir del 1 de noviembre cambia, pues se lo estaremos informando. Sin embargo, en algunos municipios ya están superando el aforo hasta el 35%. Lo que les pedimos a todos es que por favor no se salten esa norma porque llegar a pasar algo, sí, de una vez podrían sancionar a nuestras parroquias, ¿sí? Por haber incumplido una norma de seguridad, ¿sí? Hay una persona que viene y revisa, cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, ¡ay, no, hay 70! ¿Cómo así? Hay 80. Entonces, desafortunadamente, ahí empiezan los problemas, digamos, como normativos, ¿sí? Es importante que no se pueden llevar al templo ya ahorita velones, cirios, flores, bueno, en fin, sombrillas, elementos que no sean necesarios para recibir, pues, digamos, la palabra, ¿sí? Y es importante que no se comparta
ningún elemento de trabajo con ninguna persona, ya sea con los que dan, acompañan a nuestros párrocos, los acompañan ahí en una, diciendo algunas palabras. Entonces, esos micrófonos, los que cantan, los músicos y todo eso, hay que desinfectarlos totalmente. Y, por ejemplo, en el tema de micrófonos, uno sería para el párroco y otro sería para, digamos, la persona que nos acompaña. Sin embargo, si solo hay uno, pues lo más importante es un pañito, desinfectarlo y seguir pues hablando ahí, ¿no? ¿Listo? Y mantener la distancia social es importantísimo que la mantengamos por este tema de la prevención. Y después de cada actividad y antes se hace desinfección del templo, de todos los lugares del atrio, de todas las sillas, en fin, para, pues no sabemos, alguna persona pudo haber venido infectada, se tosió en la mano, puso en la silla y ahí vino otra y le puso la mano y se contagió, ¿sí? Todos los elementos de residuos que hoy en día tenemos trabajando, ya saben, debemos hacer la separación de los residuos y en lo posible hacer este reciclaje, ¿listo? No se puede, digamos, como que tener en este momento deberíamos todos estos elementos que utilizamos para la prevención del coronavirus y de la COVID-19 deben ser, digamos, echados en una bolsa, destruidos para que no los vuelvan a utilizar. ¿Listo? Y pues obviamente pedirle a los feligreses que hagan lavado de manos y también a los párrocos cuando terminen sus eucaristías, poder hacer que ellos, ¿sí?, se haga nuevamente la higiene total, ¿sí? Tanto con el vestido, la vestimenta que ellos utilizan, ¿sí? Ella directamente al lavado para no dejarla ahí colgada a la intemperie para que pasen otras personas, ¿listo? Como se los decía, micrófonos, libros, todo eso no deben ser compartidos, sino solo utilizados por una sola persona. Y como ustedes lo saben, ¿sí?, hoy en día el tema, por ejemplo, de la paz, para evitar que haya contacto social, pues hay unas formas de hacer esta venia, ¿sí?, y que pues, hoy en día está muy bien recibida por parte de todos los feligreses. Importante es que no tengamos contacto social, ¿sí?, contacto directo con ninguna persona por el momento. Sí, si necesitan alguna asesoría, alguna oración, pues se puede, digamos, como que hacer con la distancia preferida, ¿sí?, de 1 metro y medio y poderle informar a las personas que usted los va a acompañar en la oración con sus, digamos, con sus palabras de motivación, ¿listo? Pero no tener un contacto social. Entonces está prohibido, por ejemplo, colocar las manos, creo que es que se dice imponer las manos, tocar algún elemento que ellos traigan, ¿sí? Y si lo hacen, pues hacer la asepsia o el lavado total o desinfección de todas nuestras partes del cuerpo que utilizamos. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos hoy en día la primera capacitación que tiene que ver con el protocolo de bioseguridad. Ahora, las autoridades de riesgos laborales que pueden solicitarnos, y eso es algo importante que usted lo tenga pendiente. Hay un formato que es el formato de desinfección. Es importante que todas las personas lo estén llenando. Vamos a tratar acá de mostrarlos. Bueno, vamos a mirarlos acá. Entonces, lo primero que todo, vamos a compartir aquí la pantalla nuevamente, ¿sí? Es que aquí tenemos un formato que es la entrega de elementos de protección personal. Yo se los comparto aquí en un link que se los voy a enviar acá con el video, ¿sí? O si no, ustedes me pueden ir pidiendo los formatos que tenemos como de base y usted los puede modificar de acuerdo a su municipio, ¿sí?
Y es importante que a todas las personas que le hayamos hecho entrega de elementos de protección personal nos hagan firmar un acta. ¿Listo? Que esta acta vaya firmada por esas personas, donde dice se le entregó un tapabocas, ta, 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 ¿sí? Y es importante que lo tengamos ahí. Y también es importante que tengamos este programa de desinfección, porque ahí tienen que escribir la hora, la fecha y marcar con una X, por ejemplo, en este formato, que se hizo durante la semana o durante el día, ¿sí? Es importante que lo tengan porque en cualquier momento pudieran venir las autoridades de salud y podernos decir, ¿usted cuándo fue la última vez que limpió? No, ayer, sí, demuéstramelo. Entonces, es importante tener siempre, con el tema de riesgos laborales, siempre es importante las evidencias. Si usted tiene una evidencia, ahí no hay problema, ¿sí? Entonces ahí está y se colocan unas observaciones y una firma de la persona que esté revisando. Entonces son dos formaticos que inicialmente, ¿sí? Digamos que pueden ser solicitados por las autoridades de salud. Entonces, no, por favor, no, si no los tienen, por favor nos avisan, nosotros se los compartimos, los asesoramos para que los tengan ahí pendientes. Para finalizar, pues lo que hemos dicho es que pues todo este tema de la bioseguridad nos trajo más trabajo, más carga, bueno, en fin, pero por el tema, por nosotros mismos debemos cuidarnos y debemos hacer todas estas actividades. Entonces, queremos pedirle de esta oficina y de la diócesis y en nombre del padre Gerardo, de nuestro monseñor, ¿sí? Que por favor, activemos todos estos protocolos de bioseguridad. Hace poquito hablaba con un padre y me decía que él sí le insistía a la población, pero la población no se quiere cuidar. Bueno, seamos nosotros el ejemplo que ellos lo van a seguir. ¿Listo? O sea, ahí sí. Y también, pues si no quieren seguirlo, pues al menos por la salud de nosotros, poder llevar todos estos protocolos. Bueno, entonces les estaré enviando nuevamente más información de todos los protocolos de bioseguridad y de los temas de seguridad y salud en el trabajo para que podamos ser capacitados en este tema y cuando llegue una asesoría de la ARL, por lo menos usted tenga más conocimiento, ¿sí? De por qué y para qué se utiliza cada formato que se utiliza en el sistema de gestión. Bueno, les deseo muchas bendiciones y estaré atento a sus llamadas o a sus observaciones. Que Dios los bendiga.